¿Sabes qué tenían en común Sócrates, Alejandro Magno, Platón, Aristóteles, Leonardo da Vinci y Marco Aurelio más allá de su genialidad evidente? Si eres como la mayoría, probablemente dirías algo así como que todos fueron figuras históricas que lograron grandes cosas, lo cual es cierto, o tal vez dijiste que todos ya no están con nosotros, lo cual también es definitivamente cierto. Pero hay algo más. Aunque vivieron hace cientos e incluso miles de años, la vida de cada uno de estos individuos está ampliamente documentada en algunos escritos antiguos, ya sea escritos por ellos o sus seguidores. En esos escritos dejaron uno de los regalos más grandes que se puedan imaginar. Durante mi investigación, al revisar estos escritos antiguos para tratar de descubrir los verdaderos orígenes de la educación y la fórmula que usaron para crear tantas mentes en aquel entonces, me topé con algo. Me di cuenta de que cada uno de estos hombres compartía 5 principios muy específicos que los convirtieron en las grandes figuras que se recuerdan como tales. Principios que eran algo comunes en esa época, pero se perdieron en algún punto del camino. Hoy en día, menos del 1% de la población los posee, y por una razón muy específica, la fábrica de condicionamiento intenta mantenerte alejado de descubrirlos, porque saben que aquellos que poseen estos 5 rasgos perdidos romperán con su condicionamiento social y dejarán de ser un producto del sistema. Y, por supuesto, quieren evitarlo a toda costa. Pero la verdad está enterrada en estos escritos antiguos y mi objetivo con este evento es rescatar estos 5 principios perdidos, que una vez fueron los cimientos de los mayores avances que la humanidad haya experimentado. Y esto es lo que estoy a punto de dar. Vamos a retroceder hasta la guerra que se desencadenó con la ejecución de Sócrates. Es posible que no estés al tanto de esta guerra, pero puedes ver sus batallas, de hecho, las ves librándose todos los días, y tal vez incluso libres algunas de estas batallas tú mismo. Déjame decirte a qué me refiero con un ejemplo. ¿Has notado cómo últimamente se está volviendo cada vez más difícil tener una diversidad de opiniones? Hoy en día, si dices que hombres y mujeres son diferentes, te tachan de sexista o intolerante, y si dices que debemos preocuparnos por todos, independientemente de su raza, de alguna manera te conviertes en racista. La lucha por la diversidad de alguna manera nos ha llevado a no tener diversidad de opiniones, y la lucha por la democracia nos ha llevado a reprimir la libertad de expresión y el debate abierto. Y la lucha por la inclusión ha creado esta cultura de cancelación donde ciertas opiniones simplemente se excluyen. Y estoy seguro de que tú también has experimentado esto casi a diario, y probablemente te has preguntado cómo llegamos a este punto. Resulta que han estado preparando el terreno para que esto suceda desde hace décadas, pero antes de que pueda ampliar más sobre eso, primero debes entender esto. Todas estas batallas son síntomas de una guerra mucho más grande que se libra detrás de bastidores. Entonces, ¿en qué consiste esta guerra? Es una guerra por la verdad, y su objetivo es llevar a la civilización a la etapa 4 del condicionamiento, donde controlan completamente lo que es verdad. ¿Qué significa esto en realidad? Para que lo entiendas, primero debemos retroceder en el tiempo, hasta los verdaderos orígenes de la educación, no la educación que conocemos hoy en día, sino la educación real, la que fue responsable de crear a los mayores innovadores que mencioné al principio de este video, como Sócrates, Leonardo da Vinci, Alejandro Magno y muchos más. Esto es el verdadero origen de la educación. Todo comenzó en la antigua Grecia. Verás, en la antigüedad, el enfoque de la educación era muy diferente de lo que es hoy. Los griegos realmente se aseguraron un lugar en la historia al proporcionar las bases de lo que se enseñaría más tarde en las universidades occidentales durante todo un milenio, hasta el Renacimiento en el siglo XIV. Y todo se basaba en un principio, la búsqueda de la verdad. Creían que la libertad y la verdad eran los resultados finales que un individuo podía buscar y perseguir. Y para que un individuo persiguiera tales libertades, debía convertirse en un pensador crítico, es decir, debía ser capaz de analizar el mundo que lo rodeaba y llegar a una comprensión clara de lo que realmente es la verdad. Incluso tenían una frase en latín, que aún es popular hoy en día, para describir esta búsqueda de la verdad, quid est veritas, que significa que es la verdad.
Ahora, ¿por qué es esto tan importante? ¿Por qué la búsqueda de la verdad fue un concepto fundamental para los antiguos griegos? Piénsalo, el bien y el mal, los valores, tus objetivos, tu cultura, todo esto está anclado a la comprensión que tienes sobre lo que es la verdad. Lo que consideras correcto es lo que otra persona considera incorrecto. ¿Por qué? Porque tu interpretación de la verdad es diferente, y como resultado, tus conclusiones sobre el mundo que te rodea también son diferentes. Tus creencias son diferentes y tus valores también lo son, lo que a su vez plantea una serie de preguntas interesantes. Por ejemplo, ¿cómo puedes saber quién tiene razón, tú o la otra persona que tiene una opinión opuesta? ¿Cómo puedes saber cuál es la verdad real? ¿Cómo puedes saber que tu verdad es fáctica? ¿Alguna vez te has preguntado por qué crees en las cosas en las que crees y por qué las ves como verdaderas? ¿Existen razones lógicas basadas en hechos fríos que respalden tu visión de lo que es la verdad? Estas son preguntas que probablemente rara vez te haces a ti mismo, y hay una razón por la cual es así, porque así es como se llega a la verdad, y los que están por encima de ti no quieren que sepas la verdad. Quieren que seas un producto del sistema, alguien que hace lo que le dicen y nada más. Y para que hagas eso, no puedes descubrir la verdadera verdad, porque si lo hicieras, no harías lo que te dicen. Los cuestionarías, no te someterías, seguirías caminos diferentes. Entonces, en resumen, no quieren que llegues a la verdad, y así es exactamente como te mantienen adoctrinado, como un producto del sistema. Entonces, si por primera vez en tu vida realmente quieres llegar a la verdad y vislumbrar cómo se ve realmente el camino hacia la libertad y no hacia el adoctrinamiento, entonces escucha atentamente. No te voy a dar una mirada entre bastidores, en su lugar, nos adentraremos en textos antiguos, porque lo que acabo de mostrarte es el primero de los 5 principios ocultos en las antiguas páginas que han sido escritas durante décadas y siglos pasados por las mentes más grandes que han pisado este mundo. Y lo que voy a mostrarte son los otros 4 principios que crearon a algunas de las personas más brillantes y exitosas en la historia de la humanidad. Personas que tuvieron éxito fuera del ámbito tradicional o camino formal que se esperaba que siguieran según los estándares del establecimiento. Y por eso los llamo los excluidos, porque lograron deshacerse de todo el condicionamiento social que les había sido inculcado por la fábrica de condicionamiento y triunfar fuera del sistema. Pudieron forjar su propio camino en un mundo que hacía todo lo posible para mantenerlos a raya, e incluso a algunos les costó la vida, como a Sócrates. Estos hombres eran implacables en su búsqueda de la libertad y, si adoptas sus principios, tú también puedes serlo. Verás, al convertirte en un excluido, puedes desbloquear algo que menos del 1% de la población mundial tiene hoy en día: libertad financiera, de ubicación y de tiempo. Y una vez que combines estos 5 principios olvidados, tú también podrás convertirte en un excluido. Para recapitular, el primer principio del excluido es que debes establecer qué significa la verdad para ti, o en otras palabras, debes descubrir a qué verdad te vas a orientar, porque la verdad que elijas suscribir determinará tu éxito. Escucha, si eliges creer que estás destinado al fracaso, si esa es tu verdad, entonces lo serás. Pero lo contrario también es cierto. Por eso es tan importante establecer a qué verdad te vas a orientar, a qué verdad significa realmente para ti. Ahora bien, la antigua Grecia se ganó un lugar en la historia no solo por ser una de las primeras civilizaciones en perseguir la idea de la verdad, sino porque desarrollaron un método para hacerlo. Verás, llegar a la verdad rara vez es fácil, especialmente porque la verdad puede ser un concepto tan vago. Después de todo, 2 personas pueden relatar la misma situación de 2 maneras muy diferentes. ¿Es una más verdadera que la otra, o ambas son verdaderas? La primera persona que desarrolló verdaderamente un método para llegar a la raíz de lo que es la verdad fue nuestro amigo Sócrates. Y la parte realmente interesante de su carácter es que realmente creía en su propia ignorancia, y así es como desarrolló un método para descubrir qué significa la verdad. Como solía caminar literalmente por las calles de Atenas y entablar conversaciones con personas de todos los ámbitos de la vida. Me refiero a artesanos, vendedores, poetas, políticos,
jóvenes atenienses, y todo lo que hacía era hacerles preguntas sobre sus creencias, sus filosofías y de dónde provenían sus creencias. Básicamente, lo que intentaba hacer era ayudar a los demás a reconocer su propia ignorancia como primer paso hacia la sabiduría. Él creía que al cuestionar y examinar críticamente las creencias, uno podía acercarse realmente a la verdad. Afirmaba no tener sabiduría propia y a menudo describía su papel como el de una partera que ayuda a otros a dar a luz su propio entendimiento. A medida que Sócrates comía su método y cuestionaba persistentemente los valores de Atenas y también a figuras influyentes, eso le ganó muchos enemigos y esa serie de cuestionamientos fue lo que llegó a conocerse como el método socrático. Este método te permite llegar a la verdadera base de tus creencias sobre un tema. ¿Quieres saber cómo se ve el método en la práctica? Bueno, ya lo sabes. Me refiero a que solo pienses en la serie de preguntas que te hice hace unos minutos, aquellas sobre las interpretaciones opuestas de la verdad. Ese es el método socrático, el mismo que usamos en la misión del episodio 1. Ya te he enseñado el método socrático en la práctica sin que siquiera lo supieras. Y déjame decirte algo que probablemente es más de lo que el sistema educativo moderno te ha enseñado sobre cómo convertirte realmente en un pensador crítico. Preguntar por qué crees algo hasta que realmente llegues a la raíz de tus creencias. Y el segundo principio del excluido es evaluar tus creencias actuales y averiguar de dónde provienen tus creencias limitantes. Recuerda lo que te dije en el episodio 1, no importa cuánto trabajes o cuántas nuevas empresas diferentes intentes, seguirás fracasando hasta que deshagas el condicionamiento que te convierte en un producto del sistema. Y solo después de deshacerte de todo eso es cuando realmente puedes tener éxito. Y esto es exactamente a lo que estamos llegando aquí. Así que, para que puedas evaluar tus creencias actuales y realmente entender de dónde provienen, simplemente pasa por el mismo proceso de cuestionamiento utilizando el método socrático. Pregúntate cuáles son las creencias limitantes que tienes actualmente y que te están frenando. Quizás creas que no puedes tener éxito fuera del sistema, o tal vez pienses que nadie puede hacerlo, o quizás pienses que necesitas algún conocimiento secreto para encontrar ese éxito. Ahora piensa, ¿por qué crees en tal cosa? ¿Es porque investigaste y reflexionaste profundamente sobre ese tema para llegar a esa conclusión, o tal vez es porque te han condicionado para creerlo, ya sea por tus padres, tus maestros o incluso tus amigos? Luego sigue haciendo más preguntas hasta llegar al fondo de tus creencias y descubrir si están enraizadas en la verdad o en el condicionamiento. ¿Te llevó toda esta secuencia de preguntas a alguna conclusión? ¿Cambiaron algunas de tus creencias? ¿Te diste cuenta de algo nuevo? ¿Hiciste algún cambio, o todo sigue igual? Solo a través de este proceso vas a poder identificar verdaderamente tus creencias limitantes, que son el resultado de todo el condicionamiento que el sistema te ha alimentado durante toda tu vida. Y solo una vez que identifiques estas creencias limitantes fundamentales, podrás deshacerte de ellas de una vez por todas, para que estés finalmente listo para alcanzar el éxito. Este es el método socrático para llegar a la verdad. ¿Quieres saber la parte más interesante de todo esto? En el pasado, Sócrates usaba la razón para descubrir y comprender cómo funciona el mundo y cómo llegar a la verdad. Hoy en día, el sistema busca destruir tu capacidad de razonamiento, porque no quieren que descubras cómo funciona realmente el mundo. Así es como te mantienen como un producto del sistema. Pero en realidad, no es solo hoy en día, como ya sabes. Sócrates fue ejecutado y su ejecución a menudo se cita como una mancha negra en la democracia ateniense y se utiliza como un caso de estudio de la tiranía del Estado contra aquellos que se atreven a desafiarlo. ¿Por qué fue ejecutado? Por corromper a la juventud. Se alegó que influenció a los jóvenes de Atenas para cuestionar y desafiar los valores y creencias tradicionales. ¿Qué tan grave es ese crimen, verdad? Su método de cuestionar todo, incluidos los fundamentos de las tradiciones y creencias atenienses, irritó a muchos de los líderes y pensadores de la ciudad. Solía cuestionar todo y a todos, y algunas de las interacciones más famosas fueron con figuras políticas prominentes de su época.
Al cuestionarlos, Sócrates a menudo exponía que muchos de estos influyentes personajes no podían definir adecuadamente ni comprender las virtudes que afirmaban poseer. Y como sabes en este punto, lo último que los gobernantes quieren que hagas es cuestionar los valores y creencias tradicionales y, sobre todo, cuestionarlos, y mucho menos fomentar a toda una generación de jóvenes a hacer lo mismo. La ejecución de Sócrates fue el punto de partida de la guerra que todavía estamos librando hoy en día, la guerra por la verdad. Entonces, lo que quiero hacer ahora es exactamente lo que Sócrates hizo en ese entonces, animar a los millones de personas que están viendo este evento a cuestionar todo, porque hoy en día las personas que fomentan a las jóvenes generaciones a pensar por sí mismas y preguntar por qué ciertos sistemas e instituciones tradicionales operan de la manera en que lo hacen también están siendo ejecutadas digitalmente, o canceladas si prefieres, y es nuestro deber luchar en contra de ello. Así que ahora es tu turno de cuestionar. En el 399 a.C., como has visto, ocurrió uno de los días más cruciales en la guerra por la verdad de ese año, el juicio de Sócrates. Su juicio sigue siendo uno de los veredictos judiciales más famosos de la historia. El juicio tuvo lugar en una ladera grande al aire libre, el Pnyx, en presencia de un jurado compuesto por 500 ciudadanos varones, así como cientos de ciudadanos que estaban allí para presenciarlo. Una cosa que quizás no sepas es que uno de esos ciudadanos presentes era el principal discípulo de Sócrates en ese momento, alguien de quien probablemente hayas oído hablar antes, su nombre era Platón. Verás, Platón fue estudiante de Sócrates durante casi 10 años en ese momento. Fue introducido al mundo de la filosofía a través de Sócrates y fue profundamente influenciado por su método de cuestionamiento, ya sabes, el que acabo de enseñarte. Sócrates fue su mentor y ese día fue el día en que el mundo de Platón se desmoronó. Imagina esto, Platón estaba allí y presenció cómo su mentor se mantuvo firme en lo que creía, incluso frente a la muerte, todo porque Sócrates había instado a los atenienses a pensar críticamente sobre sus creencias y valores. ¡Qué crimen! Y es comprensible que Platón se viera profundamente afectado por la decisión de la democracia ateniense de condenar a muerte a su mentor. Todo lo que admiraba de Atenas y su sistema político también fue asesinado ese día, lo que lo llevó a hacer algo que cambió el mundo tal como lo conocemos para siempre. Ese fue el fin de Sócrates, pero fue el comienzo de algo mucho más grande. Después de la traumática experiencia de presenciar cómo condenaban a muerte a su querido mentor, Platón comenzó a desarrollar sus ideas sobre la naturaleza de la injusticia, el papel del individuo dentro del Estado y la idea del bien. Se adentró en la física, la ética, la psicología y la educación, y esto lo llevó a hacer algo que aún se recuerda hasta el día de hoy, la fundación de la Academia en Atenas, que más tarde sería considerada la primera universidad del mundo occidental. Esto marcó realmente el origen real del sistema educativo, y diría que fue lo que encendió la guerra por la verdad. Lo más importante a notar aquí es cómo el sistema educativo original difería del sistema educativo moderno, porque no era un sistema educativo que provenía del gobierno, sino que provenía del pueblo. Se derivó de sus frustraciones hacia el sistema. Ahora te preguntarás, ¿por qué es tan importante? Porque tenía tus intereses en mente, no los intereses del gobierno, y por eso su objetivo era hacer que las personas persiguieran la verdad para que pudieran convertirse en excluidos y lograr la libertad fuera del sistema. Ahora compara eso con el sistema educativo prusiano de la década de 1700, el mismo que todavía usamos hoy en día. Como viste en el primer episodio, la educación está dirigida por el gobierno, y si está dirigida por el gobierno, ¿en qué intereses están pensando, en los tuyos o en los suyos? Y aquí es donde ocurrió el cambio de poder en el camino. Fue cuando la educación dejó de ser educarte para tus propios intereses y comenzó a ser educarte para los intereses de quienes están a cargo. Y hoy en día, toda la educación está dirigida por el gobierno, incluso las instituciones privadas. Todavía tienen que seguir un currículo estricto impuesto por el gobierno, y así es como crean una ilusión de elección para ti. O, puedes elegir este curso, esta universidad, este grado. Así es como te engañan, porque al final del día, si su educación proviene del gobierno,
Son todos caminos diferentes que conducen al mismo destino, que es que seas un producto del sistema, y por eso nos apartamos de la educación basada en la búsqueda de la verdad, porque no quieren que conozcas la verdad. ¿Alguna vez has escuchado el dicho de que la historia se repite? Resulta que Platón también se convirtió en mentor de otra mente brillante de la raza humana, de quien probablemente también hayas oído hablar. Su nombre era Aristóteles, y Aristóteles también creó su propia escuela, el Liceo. Es interesante notar que la búsqueda de la verdad estaba tan arraigada en las raíces de sus valores fundamentales que cada generación creó su propia versión de la verdad. Comenzó con Sócrates y su concepto de que no sabía nada, y luego Platón se sumergió más en la metafísica, que consideraba su verdad y se apartó de las ideas originales de su mentor. Creía que el verdadero conocimiento verdadero solo se podía comprender a través de la razón y el intelecto, y que la verdadera realidad yacía en el reino de las ideas, que existía más allá del mundo físico. Por otro lado, Aristóteles creía que el conocimiento comienza desde el mundo material y enfatizó mucho la observación, la clasificación y el análisis, sentando así las bases para la investigación empírica y el método científico. Avancemos rápidamente unos años y lleguemos al 343 a.C. Aristóteles era uno de los intelectuales más respetados de su época y recibió una invitación. El rey Filipo II de Macedonia quería que Aristóteles fuera el mentor de su hijo, alguien que probablemente también has escuchado antes, alguien que más tarde, en sus 20 años, conquistó más ciudades, más países y más territorios que ningún otro hombre o ejército lo había hecho antes que él. Su nombre era Alejandro, pero probablemente lo conoces como Alejandro Magno. En ese momento, el rey Filipo II ya tenía la opción de enviar a su hijo a la escuela en Macedonia. Entonces, ¿por qué decidió nombrar a alguien como mentor de su hijo? Porque quería proporcionar una educación de élite para el futuro heredero de su trono, y sabía que la mejor manera de hacerlo era nombrando a una persona exitosa y renombrada como mentor de su hijo. Te conté toda esta historia para llegar a este punto, que es, ¿ves una tendencia aquí? Sócrates, Platón, Aristóteles, Alejandro Magno. ¿Notas algo en común? Bueno, para empezar, todos eran pensadores críticos e independientes. A pesar de la profunda influencia de sus mentores, todos se apartaron de las filosofías iniciales que les enseñaron. ¿Y por qué? Porque les enseñaron a ser pensadores críticos primero. Pusieron la búsqueda de su propia verdad por encima de todo lo demás, y eso, como sabes, es el primer principio del forastero. Segundo, ¿alguna vez te has preguntado por qué había tantos genios e individuos increíbles en ese entonces y por qué eso ya no es así hoy en día? Es porque todos se mentorizaron entre sí. No es como si se hicieran grandes por sí mismos. Todos tenían una gran mente que les enseñó el camino y forjó su grandeza. Es muy simple, la grandeza crea grandeza. La historia es muy confusa, así que escuchas todos estos nombres y simplemente piensas, oh, eran todos genios en ese entonces, pensando que eran personas separadas, pero no, estaban todos íntimamente conectados. Todos estaban aprendiendo unos de otros. No es como si estos genios, estos forasteros, se crearan de la nada, fueron creados en parte por aquellos que los mentorizaron. La forma en que funcionaba la educación en ese entonces era que, como padre, confiabas la educación de tu hijo a un mentor que personalmente consideraba sabio, y este mentor enseñaba a los niños lo que consideraba esencial para que se convirtieran en ciudadanos sabios y pensadores críticos. Incluso después de que los romanos conquistaron Grecia, las familias adineradas romanas seguían empleando a intelectuales griegos para educar a sus hijos. Piénsalo, ¿por qué dejarían que sus propios enemigos en la guerra educaran a sus hijos? Porque sabían que tener un mentor exitoso no era una de las formas de hacer que tu hijo tenga éxito, era la única forma. Y este es el tercer principio del forastero, tener un mentor, porque la historia nos muestra que esa es la mejor manera de asegurarte de que lograrás el éxito en la vida. Y por eso cada uno de los forasteros que mencioné a lo largo de este video tenía mentores. La primera idea de un plan de estudios escolar se desarrolló durante la Edad Media,
basada en muchos de los mismos principios que tenían en la antigua Grecia. Lo llamaron artes liberales, el plan de estudios que desarrollaron en aquel entonces y que se enseñaba en las universidades occidentales que desarrollaron la civilización durante todo un milenio hasta el Renacimiento. El objetivo era bastante simple, enseñar a las personas un grupo de materias que les permitieran alcanzar la libertad espiritual e intelectual, y las libertades se dividieron en 3 disciplinas inferiores y 4 superiores. Las inferiores, también conocidas como el trivium, eran la gramática, para descodificar el mundo en el que vivimos y comunicarnos a través de palabras, la dialéctica, para comparar diferentes percepciones y evolucionar en la búsqueda de la verdad, la retórica, para expresar nuestras observaciones y conclusiones de manera persuasiva. Las superiores, también conocidas como el cuadrivio, eran la aritmética, para cuantificar el mundo que conocemos, la geometría, para colocar cantidades en el espacio, la música, para encajar los números en el tiempo, y la astronomía, para entender la influencia de las estrellas en el espacio. Desarrollaron un plan de estudios que, al seguirlo, crearía individuos que pudieran perseguir y alcanzar la libertad. Entonces, si tú también quieres ser libre, ¿qué necesitas? Necesitas seguir un plan de estudios, obviamente no el mismo plan de estudios que seguían en aquel entonces, porque los tiempos han cambiado mucho y también los medios a través de los cuales se logra la libertad, pero necesitas seguir un plan de estudios que se base en los mismos principios. Y ya sé lo que vas a decir ahora, pero, ¿cómo que seguir un plan de estudios te hará libre? Y es verdad, el plan de estudios en sí no te hará libre, pero te inculcará todo el conocimiento que necesitas tener sobre ti mismo y el mundo en el que vives para que puedas perseguir la libertad. Y aquí está la cuestión, si piensas que no hay tal cosa como seguir un plan de estudios que te hará libre, solo piensa en esto, en 1700. Los prusianos crearon un plan de estudios que primero adoctrinó a generaciones enteras para que obedecieran, cumplieran y creyeran en lo que se les decía, sin siquiera cuestionarlo. Luego usaron ese mismo plan de estudios para crear una legión de trabajadores obedientes y sin mente para trabajar en la industria petrolera de Rockefeller. Luego usaron ese mismo plan de estudios para hacer que millones de personas se endeudaran felizmente con cientos de miles de dólares solo para obtener un pedazo de papel inútil que ni siquiera les garantiza trabajo o ingresos. Así es como avanzaron en la guerra por la verdad. Así que créeme, ese es el poder de seguir el plan de estudios correcto. En realidad, piénsalo, ¿cuál crees que es más difícil de lograr? Eliminar por completo el libre albedrío de generaciones enteras en todo el mundo, creando legiones de trabajadores obedientes y sin mente, y lograr que paguen cientos de miles de dólares por el privilegio de hacerlo, o lograr que alguien gane 10,000 pesos al mes. La verdad es que, mientras sigas el plan de estudios correcto, puedes lograr lo que quieras, ya sea para tu propio interés o para el interés de otra persona, y ese es el cuarto principio del forastero. Descubrir qué plan de estudios te liberará, y realmente descubrir exactamente lo que necesitas hacer y cómo debes pensar para ser libre. Analiza el mundo que te rodea, observa a las personas exitosas de nuestro tiempo, cómo llegaron allí. Y para facilitarte esto, en el episodio 3 te revelaré exactamente cómo creé el plan de estudios que me liberó, así como a decenas de miles de otras personas. Ahora, curiosamente, el quinto y último principio del forastero no proviene de la antigua Grecia, sino de sus mayores rivales, los espartanos. Verás, alrededor de la misma época en que todo esto estaba sucediendo en la antigua Grecia, un tipo llamado Lerus de Esparta reinventó el sistema de educación y entrenamiento espartano. Lo llamó el Ago. Este era el sistema que llevó a los espartanos a dominar a todos los que se encontraban en el campo de batalla y les permitió permanecer invictos durante más de 150 años. Y todo este sistema se basaba en un principio, que los individuos sanos, disciplinados y capaces eran la clave para una sociedad exitosa y funcional. Y así es como funcionaba el sistema, un hombre era elegido para estar a cargo de los niños como su ponis, como lo llamaban, su mentor, y su trabajo era asegurarse de que los espartanos se convirtieran en leales, ingeniosos, disciplinados y acostumbrados a una extensa actividad física.
Los espartanos también entendieron que si querían que sus ciudadanos se convirtieran en los individuos más exitosos e invencibles, solo había una forma de lograrlo, teniendo mentores que guiaran el camino para toda su generación. Por eso, ser una onomu se consideraba un papel increíblemente importante para los espartanos, porque al final del día eran responsables de criar a la próxima generación de espartanos. Es por eso que este puesto solo estaba abierto para aquellos que eran elegibles para ser elegidos para los cargos más altos. Verás, no elegirían a cualquiera para ser el mentor de su próxima generación, solo elegirían a su individuo espartano más talentoso para tomar este papel, porque sabían que solo la grandeza puede crear grandeza. Así que si tuvieran ciudadanos mediocres como mentores de su próxima generación, ¿qué pasaría? ¿Una generación de espartanos mediocres? Entendieron que el nivel de éxito que alcanza un individuo está directamente relacionado con el éxito de las personas que los guían. En este punto, como forastero en desarrollo, ya entiendes este principio, pero no es por eso que traje a los espartanos aquí. Verás, el sistema que creó Esparta tenía otro concepto muy interesante, el concepto de soportar dificultades intensas. Y el segundo paso del sistema Agos se trataba de convertir a los estudiantes en personas que pudieran soportar las dificultades. Solo les daban una capa para todo el año y los hacían caminar descalzos para fortalecer sus pies. Verás, creían que si sus pies estaban correctamente acostumbrados, podían correr más rápido y saltar más alto que nadie con calzado. También les enseñaban cómo no pelear con armas y marchar en completo silencio, y los mentores se aseguraban de que siempre tuvieran hambre en cierto grado. ¿Por qué? Para ponerlos en un estado perpetuo de incomodidad, porque la incomodidad fomenta la disciplina y la disciplina forja la grandeza. Se trataba de ser un individuo fuerte y disciplinado, un individuo disciplinado que pueda resistir las tentaciones que la vida les presenta y vivir una vida de gratificación diferida en lugar de gratificación instantánea, y tiene una probabilidad extremadamente alta de convertirse en una persona exitosa. Y escucha, la historia lo demostró, no solo con los espartanos, sino con tantas culturas y sociedades diferentes que operaban bajo este mismo principio. Y es por eso que este es el quinto principio del forastero, buscar dificultades intensas para forjar la disciplina y el autocontrol, porque solo a través de dificultades intensas podrás crear la mejor y más exitosa versión de ti mismo. Y en el episodio 3 te mostraré el protocolo exacto que utilizo para asegurarme de desarrollar y mantener los más altos niveles de disciplina y autocontrol necesarios para poder gestionar adecuadamente mi cartera de 8 empresas de cifras multimillonarias. Ahora, el sistema Agos se centraba específicamente en los jóvenes adultos. ¿Por qué? Porque veían a los jóvenes adultos de Esparta como los mayores activos de la ciudad, y fueron ellos quienes llevaron a Esparta a 150 años sin derrotas. Y sé que muy probablemente tú mismo eres un joven adulto, así que comprende verdaderamente que estos son tus mejores años. Los años que te harán exitoso o te atraparán en la mediocridad por el resto de tu vida, así que asegúrate de aprovechar al máximo, porque tu tiempo es limitado. Todo esto nos lleva de regreso al día de hoy y plantea la pregunta, ¿esos principios están desactualizados? La respuesta es que hoy en día son más relevantes que nunca. No son solo principios atemporales, son los principios más necesarios en el mundo actual y aquellos que los apliquen en sus vidas experimentarán los mismos niveles de éxito que los forasteros que los aplicaron en aquellos días. Pero no te queda mucho tiempo para aplicarlos, de hecho, esta podría ser tu última oportunidad. Y si eso suena muy intenso o exagerado, déjame explicarte por qué estamos a un paso de que la guerra por la verdad tome su forma final. No lo malinterpretes, nuestro lado está perdiendo y estamos a solo unos movimientos de ajedrez del peor resultado posible, que es el condicionamiento de etapa 4. Recordarás que el condicionamiento de etapa 4 es a lo que la fábrica de condicionamiento ha estado apuntando todo este tiempo. La etapa 4 del condicionamiento es cuando tienen control completo sobre la verdad y te despojan de toda libertad y elección. Y entonces no importará si descubres cuál es tu verdad, porque ellos controlarán por completo la verdad.
No importará si decides seguir un plan de estudios que tiene el potencial de liberarte, porque la libertad ya no existirá y la fábrica de condicionamiento está trabajando a toda máquina para que eso suceda. Ahora puedes pensar que esta distopía es un producto de la ciencia ficción, que algo así nunca sucederá en la vida real. Quiero decir, seguramente el gobierno no puede tener un control total de la verdad, pero sí puede, y ya está sucediendo. No una vez, no dos veces, sino muchas veces, y está a punto de suceder de nuevo. Solo piensa en cómo cada dictador dirige su país a través del condicionamiento de etapa 4 y pronto esta distopía puede convertirse en realidad en Occidente. China comunista y estos otros regímenes no se basaron simplemente en el marxismo, también fueron estados autoritarios y el primer paso hacia el autoritarismo es limitar la libertad de expresión, que es exactamente lo que estamos viendo hoy en día. Según una encuesta reciente realizada por el Instituto Cao, más del 60% de las personas dicen que tienen miedo de decir lo que creen debido al clima político actual. ¿Se parece eso a la libertad de expresión? Si la mayoría de la gente no se siente cómoda diciendo lo que cree que es verdad, y así es como todo se relaciona con lo que estamos viviendo hoy en día. La nueva filosofía que está arrasando en nuestra sociedad tiene sus raíces profundamente arraigadas en la ideología marxista. Es la nueva ola del despertar que ves en todas partes y esto es exactamente lo que nos ha llevado hasta aquí porque en los esfuerzos por crear una cultura de inclusión, han creado una cultura de intolerancia. La diversidad de pensamiento ha sido reemplazada por la exclusión de ideas y la libertad de expresión se ha erosionado por completo. Y si no te conformas, si no dices lo correcto, fracasarás en esa clase o te despedirán, y esa es la esencia de la cultura de la cancelación. Es un mundo basado en el miedo, no muy diferente de la China comunista. El miedo es el mecanismo de control y es reforzado por Wall Street, las universidades y los seguidores de estas ideologías fanáticas, porque si no te conformas, serás marginado, y una vez que cruzas esa línea, no hay vuelta atrás. En resumen, puede parecer un ejemplo exagerado, pero ten en cuenta que hoy en día, si vives en un país como Estados Unidos, Canadá, Australia, Alemania, Reino Unido o cualquier otro país americano o europeo, de hecho estamos a un paso de un país como China, ya estamos en la etapa 3 y dando un salto hacia el condicionamiento de etapa 4, y solo hay una cosa que puede evitar que eso suceda, la educación en la verdad. La educación se basó originalmente en encontrar la verdad. Aristóteles, Platón, Marco Aurelio, todos vivieron en un sistema donde la búsqueda de la verdad y, por lo tanto, la libertad, era el objetivo número 1. El problema es que en algún momento del viaje hubo un cambio de poder y aquellos que llegaron al poder dejaron de preocuparse por los intereses de su pueblo y comenzaron a anteponer sus propios intereses. No les importaba si eso significaba destruir los mismos principios que producían ciudadanos que impulsaban la sociedad hacia adelante, porque ese no era su objetivo. Su objetivo era simple, crecer y perpetuar su poder y control, y descubrieron algo crítico, que su población conociera la verdad era el mayor riesgo para su poder, porque si la población fuera capaz de pensar por sí misma y descubrir cuál es la verdad, entonces no podrían mentir y manipular a la gente. Y así es como planearon imponer el condicionamiento de etapa 4 sobre nosotros, donde ni siquiera podrás controlar tu propia verdad, porque no tendrás opciones. Por otro lado, si logramos recuperar el control sobre la verdad y hacer que llegue a la mayor cantidad de personas posible, experimentaremos el gran rescate, donde los principios que una vez crearon las mentes más grandes que han pisado este mundo volverán a la vida, y con ellos volveremos a los orígenes de la educación de la gente para la gente, con tus propios intereses en mente en lugar de los intereses ocultos del gobierno, y todo depende de nosotros. Ellos estaban luchando la misma guerra y siguieron el libro sobre cómo ganarla. Ahora nos toca a nosotros convertirnos en forasteros al rescatar los mismos 5 principios y adoptarlos en nuestras propias vidas. Te he dado los 5 principios perdidos para ser libre y lograr el éxito en lo que sea que hagas, y en el episodio 3 te mostraré exactamente cómo rescaté estos principios yo mismo y cómo los implementé en mi vida personal, lo que finalmente me llevó al éxito que tengo hoy en día, y cómo tú también puedes rescatarlos en tu vida.